¿Y si tu empatía no fuera realmente un regalo, sino un grito antiguo que aún no ha sido escuchado? ¿Y si ese amor inmenso que entregas no fuera únicamente virtud, sino también la forma en que tu alma aprendió a adaptarse a la falta de brazos que pudieron sostenerte cuando más lo necesitabas? ¿Y si cada decisión dolorosa que tomas no fuera torpeza ni mala suerte, sino la repetición silenciosa de un vínculo que jamás pudo cerrarse? Jung escribió que aquello que no enfrentamos en nuestro interior termina regresando como destino. Y quizá, ya lo sientes. Tu destino, desde hace mucho tiempo, parece inclinarse hacia experiencias donde el dolor dirige el rumbo con sorprendente familiaridad. Una parte de ti, una sombra casi imperceptible, continúa llevándote hacia los mismos escenarios emocionales, los mismos tipos de relación, los mismos finales que te desgarran, los mismos silencios que te obligan a sostener más de lo que deberías, como si dentro de ti hubiera una memoria antigua que solo supiera repetir un único patrón. Pero, ¿y si esa repetición no fuera señal de debilidad? ¿Y si fuera únicamente tu inconsciente tocando la puerta para que por fin lo mires de frente? Este mensaje es una invitación, no para que entiendas con la cabeza, sino para que recuerdes con el cuerpo, para que entres a un territorio donde las palabras se vuelven pequeñas y lo único que queda es la sensación cruda de algo conocido, casi ancestral, una nostalgia por lo que nunca fue, un eco que todos cargamos en mayor o menor medida. Ese eco pertenece al arquetipo de la madre, no la mujer concreta que te dio la vida, sino la figura simbólica que habita en la arquitectura profunda de la psique. Ella moldea lo que llamamos amor, fe, afecto, cuidado, seguridad. Y cuando ese arquetipo está herido, nace un tipo particular de sensibilidad, la del empático que siente demasiado, que se disuelve para sobrevivir, que ama como si pedir fuera peligroso. Tal vez te reconozcas aquí. Tal vez seas la persona que detecta los silencios antes que las palabras, la que entrega más de lo que recibe, la que jamás ha logrado relajarse dentro de un afecto estable. No porque haya algo roto en ti, sino porque hay algo que aún no ha sido visto con claridad. Hoy caminaremos entre símbolos, heridas y sueños. Visitaremos los lugares donde confundiste dolor con intimidad, donde idealizaste la ausencia llamándola intuición, donde intentaste construir hogar en cuerpos que no podían sostenerte. Y quizá, sin darte cuenta, esta sea la primera vez que decides abrir la puerta que durante años evitaste. Esa puerta que guarda tu primer abandono, la primera hambre emocional que nunca supiste nombrar. Porque cuando un empático sana el arquetipo de la madre, la sombra deja de elegir el dolor, y eso lo transforma todo. Tú percibes lo que los demás no dicen. Intuyes el malestar antes de que se convierta en conflicto. Captas microgestos, miradas que se desvían, tonos de voz que tiemblan sin que nadie más lo note. Aprendiste a sobrevivir en ambientes donde el amor era inestable, donde la calma dependía de tu capacidad para anticiparte a los cambios emocionales. Por eso tu empatía no nació como un don, nació como protección. Desde muy pequeño entendiste que prever era más seguro que confiar, que amar exigía leer al otro incluso antes de descubrir quién eras tú. Esa vigilancia emocional constante, esa hipersensibilidad que muchos confunden con espiritualidad, no fue al inicio una destreza mística, fue tu armadura. Desarrollaste la habilidad de sentir como un radar humano porque, en el fondo, sabías que si identificabas la amenaza antes de que apareciera, tal vez no volverías a ser herido de la misma manera. En ese contexto, la empatía no es elección, es reflejo. Es un músculo emocional que permanece tenso incluso en los momentos de calma. Es el niño que observó en los gestos de su madre, o de quien ocupó ese lugar simbólico, que llorar era inconveniente, que necesitar demasiado era un peso, que el afecto nunca llegaba sin costo, y esa coreografía la memorizaste tan profundamente que hoy, en tu vida adulta, continúas bailándola sin darte cuenta. Jung decía que lo que no resolvemos en la conciencia se repite como destino, y quizás sin proponértelo, has atraído una y otra vez personas emocionalmente indisponibles. No porque disfrutes del sufrimiento, sino porque tu psique todavía intenta corregir el error inicial, buscando una versión reparada de aquello que no recibiste. Crees, en algún nivel profundo, que si amas lo suficiente, esta vez alguien te amará de vuelta. Pero no funciona así. No se trata del otro. Se trata del espejo roto que sigue definiendo tu reflejo.
Ese espejo es el arquetipo de la madre herida, la imagen interna que construiste antes incluso de tener lenguaje. Cuando ese arquetipo está fragmentado, ya sea por ausencia, ambivalencia o invasión emocional, aprendes que el amor debe ganarse, que la presencia es un privilegio, que mereces afecto únicamente cuando te reduces y te adaptas. Te convertiste en el cuidador, en quien anticipa, sostiene, da, contiene. Pero la pregunta sigue ahí, moviéndose como una sombra detrás de cada vínculo. ¿Quién cuida de ti? Quizá a lo largo de tu vida llamaste a este patrón ser bueno, ser amoroso, ser espiritual. Pero el amor que exige tu autoabandono no es virtud, es herida. Y esa herida, cuando no se reconoce, transforma tu sensibilidad en un peso que te lleva hacia vínculos que drenan tu energía como si fuera una obligación. Sientes culpa cuando impones límites. Piensas que tu responsabilidad es reparar a quien está roto. Y lo más doloroso, llegas a confundir esa dinámica con misión. Pero existe un giro. Y ese giro comienza cuando te preguntas por primera vez, ¿y si mi empatía fue construida sobre el miedo? Esa pregunta, aunque incómoda, es el inicio de la liberación. Es la pregunta que desarma la ilusión de que eres responsable de los sentimientos ajenos. Es la pregunta que te regresa a tu propio centro, al lugar interno donde puedes existir sin tener que escanear el ambiente en busca de señales de peligro. Y es ahí, justo ahí, donde el arquetipo de la madre empieza a revelarse no como amenaza, sino como enigma, no como juez, sino como símbolo que pide ser reintegrado. Necesitas volver a mirar ese espejo. Necesitas verte sin la distorsión de la culpa y sin la exigencia de perfección que cargaste por años. Necesitas reconocerte como alguien que está aprendiendo a existir sin pedir permiso. Cuando esa herida comienza a sanar, dejas de doblarte para encajar, dejas de amar con miedo, dejas de sentir con culpa, y tu empatía por primera vez deja de ser escudo y se convierte en presencia. Una presencia clara, tranquila, lúcida. Ahora dime algo con sinceridad. ¿Alguna vez has sentido que das demasiado y aún así no te respetan? No es falta de cariño, no es falta de entrega, es porque el respeto no se ruega, se proyecta, y esa proyección nace del lugar interno donde ya no necesitas demostrar valor. Nace de tu capacidad de decir, basta, sin temblar. Nace de haber sanado aquello que te obligaba a amar desde la carencia. No es tu esfuerzo lo que está en duda, es la forma en que aprendiste a entregarte. Muchos crecieron creyendo que ser comprensivos, amables y siempre disponibles era sinónimo de fortaleza espiritual, pero ese modelo suele formar personas manipulables, no personas firmes. La verdadera fuerza nace del centro, no del sacrificio constante. Y cuando ese centro está herido, tu energía fluye hacia afuera sin regresar jamás. Pero algo comienza a transformarse el día que decides cuestionar ese guión y empiezas a reconocer que tu sensibilidad no es una carga, sino una brújula que necesita recalibrarse. Algunos dolores no gritan, se ocultan en nuestros gestos cotidianos, en nuestras repeticiones emocionales, en nuestra manera de enamorarnos siempre del mismo abismo. ¿Cuántas veces te has sorprendido diciendo, ¿por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué atraigo personas que no saben amar? ¿Será que hay algo defectuoso en mí? Y quizá, sin saberlo, estabas formulando la pregunta equivocada. No se trata de por qué te pasa, sino de dónde viene en ti aquello que lo atrae. La respuesta suele encontrarse en la sombra de la madre, no en el recuerdo literal de ella, ni en lo que dijo o dejó de decir, sino en aquello que tú tuviste que ser frente a ella. El silencio que aprendiste a sostener, las emociones que tuviste que esconder, la fuerza que fabricaste antes de estar listo. Es ese amor que, en lugar de nutrirte, te condicionó. Un amor que parecía cálido, pero venía acompañado de exigencia, que parecía presencia, pero a veces era ausencia disfrazada, que parecía afecto, pero traía la culpa como sombra. Ese tipo de amor deja marcas profundas. Se vuelve un tatuaje emocional que no se ve desde afuera, pero que condiciona cada elección íntima. Y cuando creces, sin darte cuenta, comienzas a buscar personas que repliquen ese molde. No porque busques sufrir, sino porque tu inconsciente confunde ese patrón con la idea de hogar emocional. Lo que viviste como amor, incluso si dolió,
se convierte en tu referencia. Y entonces eliges vínculos donde tu presencia nunca es suficiente, donde tu ausencia apenas se nota, donde debes demostrar tu valor una y otra vez. Y aún así te quedas, porque dentro de ti vive un eco que te susurra: si insisto lo suficiente, quizá esta vez sí me amen de verdad. Jung escribió que no nos curamos negando la oscuridad, sino atreviéndonos a atravesarla. Y ese viaje hacia la oscuridad tiene nombre: compulsión a la repetición. No estás escogiendo mal. Estás intentando reconstruir simbólicamente la escena de la herida original para darle un final distinto. Tu psique cree que, si logras corregir ese primer dolor, todo lo demás podrá alinearse. Por eso te encuentras diciéndote: esta vez, si soy suficientemente bueno, no me abandonarán. Esta vez, si doy todo, por fin me verán. Pero el inconsciente no trabaja con lógica. Trabaja con símbolos. Mientras no sanes el origen, el guión se repetirá sin cambiar una sola línea. Puedes cambiar los nombres, los rostros, las ciudades, incluso las historias, pero la trama seguirá siendo la misma. Es por eso que a veces sientes que estás viviendo la misma relación en cuerpos distintos. Es la sombra intentando ser escuchada. La sombra quiere ser vista. Quiere que mires de frente aquello que evitaste durante años. Quiere que recuerdes que tu patrón de amor nació en un lugar donde tú también fuiste olvidado, exigido o condicionado. No para que culpes, sino para que entiendas. Porque la comprensión es la llave que abre la puerta que tanto tiempo mantuviste cerrada. Y cuando esa puerta se abre, algo dentro de ti se reorganiza. Comprender no es justificar, no es decir, así debía ser. Es reconocer que quien te enseñó a amar, tal vez también estaba fragmentado, también estaba herido, también carecía de herramientas. Y ese reconocimiento no borra lo que dolió, pero libera a tu corazón del resentimiento que lo mantenía atrapado. Porque mientras esperes que alguien repare lo que tú no recibiste, seguirás caminando en círculos, buscando en otros una reparación que solo pueden hacer desde tu propio interior. La sombra de la madre deja de gobernar tu vida cuando la reconoces y la integras. Y esa integración no exige olvidar, ni negar, ni minimizar. Exige darle voz al niño que aún vive en ti, ese niño que aprendió a callar sus necesidades, que midió su valor a partir de la reacción de los demás, que confundió afecto con sacrificio. Ese niño ha esperado años para ser escuchado, y solo cuando te inclinas hacia él con respeto, puedes decirle con firmeza y ternura: ya no voy a obligarte a encajar, ya no tienes que demostrar nada para merecer amor. En ese instante ocurre algo sagrado. El patrón comienza a fracturarse, y con cada pequeña grieta, la verdad se cuela. A partir de ahí, empiezas a notar cómo cambias. Las relaciones que antes te atrapaban comienzan a perder fuerza. Los vínculos que antes parecían vitales empiezan a sentirse lejanos. Las dinámicas que antes te desgastaban dejan de emocionarte. No porque te vuelvas frío, sino porque por fin te perteneces. Te encuentras frente a un cruce de caminos. Continuar sacrificándote para sostener vínculos que solo existen gracias a tu entrega desmedida, o aceptar que tu verdad decepcionará a quienes se beneficiaban de tu silencio. Esa elección es solitaria, pero también es sagrada. Es la marca del inicio de tu autonomía emocional. Es el momento en que el empático deja de ser un satélite orbitando afectos inestables para convertirse en un ser completo con un centro propio. Y ese centro no es ego inflado ni frialdad, es conciencia despierta. Dejas de confundir intensidad con amor. Dejas de creer que la inestabilidad es profundidad. Dejas de romantizar el dolor llamándolo destino. Y en ese nuevo silencio, escuchas algo que antes no podías oír. Puedo elegir distinto. Imagina ahora una casa antigua. No la casa donde creciste, sino una casa simbólica, interior. Sus pasillos son largos, sus puertas crujen, sus habitaciones guardan memorias que no son solo tuyas. Caminas por ella con paso lento, sabiendo que algo dentro te observa. Hay una puerta que siempre has ignorado. Hoy está entreabierta, como si te invitara a entrar. Al cruzarla, la encuentras a ella. La madre arquetípica. No es la mujer real que conociste, sino la presencia simbólica que ha vivido en tu inconsciente desde antes de que pudieras pensar. Es dulce y a la vez inquietante, acogedora y al mismo tiempo abrumadora. No habla, pero la entiendes.
En su silencio te dice, cargaste lo que nunca fue tuyo. En ese instante, tu empatía, esa sensibilidad que creías natural, se revela como herencia emocional. Ese don que admirabas comienza a mostrar también su origen oculto. Y comprendes que mucho de lo que sentiste toda tu vida no era tuyo. Lo tomaste prestado de los adultos que te rodearon. Lo absorbiste por instinto, lo cargaste por supervivencia. Jung enseñó que el inconsciente no habla con palabras, habla con imágenes, y los sueños son sus mensajes más sinceros. Por eso cuando empiezas a sanar, tus sueños cambian. Sueñas con casas reconstruyéndose, con niños siendo alimentados, con llaves encontradas después de años. Cada escena es un espejo, cada símbolo es un rescate. Tal vez sueñes con un espejo roto donde aparece el niño que fuiste, ojos atentos, espalda rígida, siempre listo para proteger a quien debería haber protegido de ti. O quizás sueñes con flores marchitas, representando la entrega que diste sin saber que estabas vaciándote. O con una vela apagada, símbolo de tu vitalidad que ardió demasiado para mantener a otros cálidos. Ninguno de esos sueños es castigo, todos son revelación. Esos sueños no buscan regresarte al pasado, sino mostrarte las piezas internas que quedaron congeladas en él. Son la forma en que tu inconsciente te dice, no quiero castigarte, quiero integrarte. Porque la integración comienza cuando dejas de huir del contenido simbólico de tu dolor. Cuando, en lugar de racionalizarlo, te permites sentirlo. Sentir el miedo de haber sido ignorado. Sentir la vergüenza de haber necesitado tanto. Sentir la rabia de cuidar a quien no cuidó de ti. Sanar es descender al sótano de tu psique, a esos cuartos donde el tiempo quedó detenido, donde aprendiste que el amor venía acompañado de temor, donde el silencio parecía más seguro que el llanto. Ahí encuentras a la madre arquetípica, no como enemiga, tampoco como heroína, sino como símbolo, un espejo roto que ahora puedes reconstruir, no para borrar el pasado, sino para darle un nuevo significado. Y con una mirada interna, casi como un gesto ceremonial, dices, dejo de cargar lo que no me pertenece. En ese momento la sombra comienza a disminuir. Lo que ya no es negado deja de gritar. El dolor que se mira con presencia muta en algo nuevo, más ligero, más claro. La madre simbólica deja de ser ausencia, exceso o confusión, y se transforma en cimiento. Un cimiento sobre el cual puedes construirte con una verdad más amplia. Despiertas distinto. El mundo no ha cambiado. Pero tú sí. Te das cuenta de que las personas que antes te paralizaban, ahora ya no te tocan de la misma forma. Esas relaciones que parecían irresistibles se vuelven apenas ecos lejanos. Esa dependencia emocional que te consumía pierde su alimento. Y no, no es frialdad, es libertad. Libertad emocional. Señal de que la sombra ya no tiene la necesidad de elegir por ti. Empezaste a elegir por ti mismo. Ese es el verdadero rito de paso del empático. Dejar de repetir el guión del dolor para escribir por primera vez una historia donde la sensibilidad no es prisión, sino brújula. Y en esta nueva historia, los sueños ya no son escape, son llave. Son el pasadizo secreto hacia la parte de ti que espera ser digna de su propio amor. Crees que recuerdas el dolor porque puedes hablar de él, porque puedes describirlo, porque puedes ubicarlo en tu historia. Pero el cuerpo lo recuerda de otra manera, porque nunca dejó de sentirlo. La mente siguió adelante, inventando explicaciones para sobrevivir, mientras tu sistema nervioso se quedó atrapado en el instante exacto en que dejaste de ser niño para transformarte en guardián de tu propia supervivencia. La madurez precoz que muchos te celebraron no era una señal de sabiduría, era tu trauma con un disfraz elegante. El cuerpo lo sabía, lo sabe todavía. Se manifiesta en el apretón persistente en el pecho, en la náusea que aparece sin motivo, en ese nudo en la garganta que llega sin aviso, en la respiración que cambia cuando sientes que alguien se aleja. A eso le llamaste ser sensible, pero es memoria somática, es tu cuerpo intentando terminar una historia que quedó incompleta. Cuando el arquetipo de la madre está herido, la herida no se queda solo en la emoción, se instala en los músculos, en el tono de la voz, en la postura que adopta tu espalda, en la incapacidad de relajarte incluso cuando estás acompañado de alguien que te ama. Porque la amenaza para ti no ha sido solo física, ha sido emocional, psíquica.
arquetípica. Es antigua. Jung decía que lo reprimido regresa como destino. Pero antes de volver como destino, regresa como tensión. Y antes de ser tensión, se convierte en ese contrato silencioso que hiciste con el sufrimiento, aquel que te obligaba a aguantar más de la cuenta. Tu cuerpo lleva años contándote esta historia, pero confundiste su grito con hipocondría, su malestar con debilidad, su alerta constante con sensibilidad extrema. Cuando la empatía nace de la herida, crea un cuerpo en estado de alerta permanente. Lees la atmósfera con la mirada. Escuchas entre líneas con tus hombros. Sientes la ausencia de afecto como un cambio en la respiración. Por eso te preguntas tantas veces, ¿por qué estoy tan cansado? ¿Por qué despierto agotado? ¿Por qué incluso mis momentos de paz tienen una inquietud que no entiendo? La respuesta es simple, aunque profunda, porque nunca descansas de verdad. Tu sistema nervioso fue entrenado para no confiar en la calma. Para ti, la calma siempre fue antesala de un posible abandono. La herida materna instaló un código. Estate listo. Estate disponible. Estate atento al otro. Ese código se volvió postura corporal. Se volvió tu forma de amar, tu forma de respirar. Por eso, la sanación no es únicamente comprensión intelectual. No basta con decir, entiendo mi herida. La sanación exige desaprender con el cuerpo, permitirle llorar lo que tú contuviste, dejar que tiemble aquello que reprimiste, soltar lo que cargaste con elegancia para que otros no vieran tu cansancio. La sanación, en su primera etapa, no es poética. Es cruda. Es cuerpo liberándose de una historia acumulada. Es llanto, temblor, sudor, encogimiento. Es sentir que retrocedes cuando en realidad estás regresando por una parte perdida de ti mismo. Es en ese instante cuando el cuerpo se convierte en altar. Porque ahí, en la liberación somática, sucede algo sagrado. Dejas de cargar el dolor con la mente y comienzas a liberarlo desde las células. Y poco a poco ocurre lo impensable. Tus hombros bajan, tu respiración se hace profunda, tu corazón deja de correr. Y por primera vez en muchos años, tu cuerpo te dice, aquí, conmigo, también estás a salvo. Ese momento es más que terapia. Es un renacimiento. Porque el trauma fue físico, y la sanación debe serlo también. Entonces descubres que tu cuerpo, ese al que tantas veces llamaste débil, era en realidad sabio. Fue él quien te mantuvo vivo cuando tu alma estaba a punto de deshacerse. Fue él quien contuvo el dolor para que tú pudieras continuar. Fue él quien tensó, contrajo y congeló por amor a tu supervivencia. Y ahora, finalmente, puedes soltar. Pero soltar requiere valentía, porque al liberar el cuerpo, liberas memoria. Y con la memoria llegan emociones crudas que estaban guardadas bajo llave. Llega el llanto del niño al que le negaron llorar. Llega la rabia de quien tuvo que tragarse ofensas con una sonrisa. Llega la soledad de quien ofreció consuelo sin haberlo recibido jamás. Esas emociones no son un retroceso, son la travesía. No tienes que apresurarte. El cuerpo conoce el ritmo, y cuando comienzas a escucharlo, él te guía con señales pequeñas. Un estremecimiento, un suspiro, un temblor ligero. Cada gesto es una puerta que se abre hacia la casa interior que abandonaste por supervivencia, hasta que un día lo notas. Alguien te critica y ya no te colapsas. Alguien se aleja y ya no te encoges. Alguien exige más de ti y respondes no, sin temblar. Y por primera vez, ese no te sabe a culpa, sino a dignidad. No es que el mundo se haya suavizado, es que tú ya no vives en guerra. La paz no es ausencia de conflicto. Es raíz, es estar plantado en uno mismo. Y ese tipo de paz solo llega cuando el cuerpo deja de ser campo de batalla y se convierte en hogar. Viviste gran parte de tu vida amando como quien suplica ser visto, entregando el alma con el temor de que no la aceptaran, buscando en otros un reflejo que confirmara tu valor. Amabas desde un lugar que no sabía sostenerse solo, desde un eco antiguo que te seguía recordando el abrazo que nunca llegó completo. Sin embargo, existe un punto de inflexión, un umbral silencioso, en el que algo dentro de ti cambia. Dejas de correr detrás de afectos que se escapan, dejas de moldearte para encajar, dejas de repetir vínculos que te desangran, y no porque te vuelvas frío,
sino porque finalmente empiezas a encenderte por dentro. El empático que sana el arquetipo de la madre no se vuelve distante, se vuelve íntegro. Su empatía deja de ser vigilancia y se convierte en presencia. Empieza a sentir sin absorber, amar sin desaparecer, escuchar sin disolverse en el otro. Y lo que muchos interpretan como cambio de personalidad es en realidad nacimiento, el nacimiento del verdadero sí mismo. Ese sí mismo del que Jung hablaba como el centro regulador de la psique, esa totalidad que solo emerge después de atravesar el caos. Pero ese nacimiento exige una muerte previa, la muerte del personaje que creaste para ser aceptado. Ese personaje que siempre decía sí, incluso cuando quería decir no. Ese personaje que confundía abuso con intimidad. El que ofrecía más de lo que tenía. El que se rompía en silencio para evitar romper la imagen de alguien más. Ese personaje necesita morir para que puedas vivir. Y esa muerte, aunque simbólica, se siente real. Duele. Duele porque por un tiempo ya no serás quien fuiste, pero tampoco sabrás todavía en qué te estás convirtiendo. Es como caminar entre mundos. Ya no eres el niño que mendiga amor, pero aún no has aprendido a nutrirte de tu propia luz. Esa transición es lenta, íntima, casi imperceptible. Ocurre en detalles pequeños, en el mensaje que decides no responder, en el silencio que mantienes sin ansiedad, en la conversación en la que eliges no reducirte. Poco a poco, algo dentro de ti se reorganiza. Las relaciones que antes parecían urgentes se desvanecen. Los dolores que antes dominaban tu vida empiezan a apagarse. Y en ese espacio donde antes había caos, aparece una claridad tranquila, un reconocimiento suave, pero firme, de tu propio valor. Por fin entiendes que no necesitas sufrir para ser profundo, que el dolor no es prueba de merecimiento, que la intensidad emocional no garantiza amor verdadero. Empiezas a distinguir quién viene a sumar y quién solo sabe drenar, quién te ve y quién solo te usa como espejo de sus propios fantasmas. Esa claridad es la firma de la conciencia despierta. Es el punto donde el inconsciente ya no necesita repetir el dolor para llamar tu atención. Has aprendido a escuchar, y por eso el amor cambia de forma. Ya no es campo de batalla, es punto de encuentro. Ya no te sacrificas para sostener un vínculo. Ya no te anulas para no incomodar. Ya no corres detrás de corazones cerrados. Ahora eliges, y esa elección nace desde un lugar profundo que dice, yo me pertenezco. Ese es el poder silencioso del empático sanado. No deja de sentir, siente desde dentro hacia afuera. Su energía ya no se fuga, fluye. Y debido a eso, surge un despertar creativo inesperado. Empiezas a escribir, a meditar, a cantar, a crear, no desde la carencia, sino desde la abundancia, como si algo que llevaba años dormido finalmente hubiera despertado. El trauma que te impedía vivir plenamente era el mismo que bloqueaba tu intuición y tu capacidad creativa. No eran partes separadas, eran la misma herida manifestada de distintas formas. Y ahora, al recuperar tu centro, recuperas algo aún más valioso, tu canal interno, tu fuerza creadora, tu libertad emocional. Miras hacia atrás y comprendes que el dolor no fue una maldición, fue una invitación a reconstruirte, a convertirte en alquimista de tu propia historia, a renacer como un ser que siempre estuvo dentro de ti, pero que no había tenido espacio para florecer. Ahora lo tiene, y eso cambia todo. Tú no eres el dolor que heredaste, no eres los vínculos que aceptaste por miedo al abandono. No eres el adulto que cargó emociones ajenas como si fueran propias. No eres el niño que aprendió a sentir por los demás antes que por sí mismo. Eres el silencio que existe entre la herida y la sanación. Eres la pausa donde ocurre el renacimiento. Eres la conciencia que eligió mirar hacia adentro en lugar de seguir huyendo. Carl Jung enseñó que lo que negamos nos controla, pero lo que aceptamos nos transforma. Y hoy, quizá por primera vez, aceptaste mirar aquello que siempre te persiguió, la sombra materna. Pero esta vez no la viste como enemiga, sino como origen, el origen de tu búsqueda, de tu sensibilidad, de tu intensidad emocional. Comprendiste que el amor no tiene por qué doler, que la empatía no exige abandono, que tu sensibilidad no fue hecha para aprisionarte, sino para revelarte.
Cuando el arquetipo de la madre sana, la sombra deja de elegir el dolor. Elige claridad, elige presencia, elige vida. Y entonces dejas de ser heredero de heridas y te conviertes en fundamento de todo lo que está por venir. Recuerdo una noche, y tal vez tú tengas una parecida en tu memoria, en la que me senté en la oscuridad sin buscar distracciones. No había ruido, no había palabras, no había nada que me protegiera del silencio. Al principio parecía vacío, pero luego descubrí que ese vacío estaba lleno de cosas que nunca había querido escuchar. Y fue ahí, en esa quietud incómoda, donde una frase emergió como un latido. Ya no necesitas cargar lo que nunca fue tuyo. Esa frase abrió un umbral dentro de mí. Desde entonces supe que el camino no era hacia afuera, sino hacia adentro. Y mientras escribo esto, no lo hago como especialista ni como observador externo. Lo hago como alguien que también está aprendiendo a liberar lo que alguna vez creyó indispensable para sobrevivir. Si tú has llegado hasta aquí, es porque dentro de ti existe el mismo deseo: dejar de sobrevivir y empezar a vivir con verdad. Con una verdad que no huye del dolor, pero tampoco se arrodilla ante él. Y antes de seguir, déjame preguntarte algo, solo una vez más, desde un lugar de honestidad profunda. ¿Qué parte de ti estás listo para dejar de cargar? A veces, una sola respuesta puede cambiar el rumbo de toda una vida. Ahora respira. Lo peor ya pasó, y lo mejor recién está empezando. Tú no recuerdas el dolor únicamente con la mente. Lo recuerdas con la piel, con los hombros tensos, con la respiración entrecortada, con las noches en que el sueño no llega porque tu cuerpo todavía no entiende que ya no hay peligro. El cuerpo jamás olvida. Guarda memorias que la mente ya no sabe nombrar. Y mientras tú construías discursos para justificar por qué todo estaba bien, él seguía sosteniendo la tensión exacta del instante en que tuviste que dejar de ser niño para convertirte en protector de ti mismo. Ese sobresalto que sientes ante el menor cambio emocional. Ese vacío que aparece cuando alguien se distancia. Esa alerta silenciosa que invade tu pecho cuando percibes que algo no encaja. Nada de eso es casualidad. Es tu cuerpo contándote la historia que tu mente aprendió a callar. Y quizá por años lo confundiste con fragilidad. Pero no era fragilidad, era memoria viva. Cuando comenzaste a sanar, no fue la mente quien dio la primera señal. Fue el cuerpo. Fue ese temblor inesperado. Esa respiración que por fin bajó al abdomen. Ese suspiro profundo que te tomó por sorpresa. Esos pequeños instantes en los que, sin darte cuenta, tu postura empezó a soltarse. Y ese proceso no es mágico ni lineal. Es biológico. El trauma se escribió en tus células y la sanación también debe escribirse ahí. La liberación somática no se ve bonita al principio. No se parece a las imágenes idealizadas de bienestar. Es cruda, primal, honesta. El cuerpo tiembla porque está dejando ir energía antigua. Grita porque por años tuvo que callarse. Se encoge porque recuerda el miedo. Se expande porque empieza a confiar. Y mientras todo eso sucede, tú te sientes entre dos extremos. Una parte quiere huir, la otra quiere quedarse. Esa contradicción interna es la prueba de que estás entrando en territorio nuevo. El cuerpo que antes era campo de guerra comienza a convertirse en hogar. Y en ese hogar recién construido, algo te sorprende. Ya no necesitas esforzarte para ser fuerte. La fortaleza aparece sola, como un fruto natural de haber dejado atrás lo que te desgastaba. Descubres que la verdadera estabilidad no proviene de controlar al otro, sino de aprender a sostenerte a ti mismo. Un día te das cuenta de que alguien te habla con rudeza, y tú ya no te encoges, que alguien se aleja, y tú no te desmoronas, que alguien intenta manipularte, y tú no cedes tu paz, no porque te hayas vuelto duro, sino porque por fin recuerdas lo que mereces. La sanación te da una elegancia interior que nadie puede arrebatarte. A medida que recuperas esta fuerza silenciosa, empiezas a notar otra cosa. Tu vida afectiva ya no se siente como un laberinto. Tu intuición se afina, como si una neblina eterna hubiera comenzado a disiparse. Ves con claridad lo que antes confundías. Personas que se alimentaban de tu entrega dejan de tener acceso a ti. Relaciones que existían porque tú cargabas con todo comienzan a desmoronarse. Y lejos de sentir pérdida, sientes alivio. Las dinámicas que antes te parecían normales, ahora te resultan evidentes. El juego emocional, la ausencia constante,
las excusas disfrazadas de cariño, la intermitencia presentada como pasión. Todo eso pierde atractivo cuando por fin aprendes que el amor no es el caos que heredaste, sino la calma que construyes. Ya no confundes intensidad con intimidad. Ya no equiparas sufrimiento con profundidad. Ya no crees que amar es desaparecer para que el otro se quede. Cuando la herida materna sana, el alma deja de buscar lo que la lastima. Empiezas entonces a relacionarte desde un punto firme, uno que antes no existía. Un punto donde puedes decir, esto sí y esto no, sin temor a perder. Un punto donde tu amor deja de ser un sacrificio y se convierte en elección. Te vuelves selectivo, no desde la arrogancia, sino desde el respeto propio. Ya no te interesa impresionar, te interesa sentirte en paz. Y desde ese nuevo centro, el mundo deja de verse como territorio hostil y comienza a sentirse como oportunidad. Oportunidad de crear, de explorar, de expresarte. Tu creatividad se enciende porque ya no está siendo usada para sobrevivir. Antes tu imaginación era un mecanismo para predecir peligros. Ahora es un canal para construir vida. Es entonces cuando empiezas a escribir desde otro lugar, a pensar desde otro lugar, a amar desde otro lugar. Ya no desde la urgencia, sino desde la abundancia. Y esa transición, por más silenciosa que sea, transforma todo a su paso. Quizá tú también hayas sentido este cambio sin saber ponerle nombre. Esa sensación de que algo dentro de ti se está reacomodando, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encontraran su lugar. Ese alivio extraño que llega después de haber llorado profundamente. Ese momento en el que te descubres respirando sin esfuerzo. Todo eso es parte del renacer emocional. Pero antes de finalizar este tramo, hay una verdad que necesito decirte con claridad. No todos celebrarán tu sanación. Algunos se acostumbraron a tu silencio. Otros se beneficiaron de tu entrega incondicional. Otros preferían la versión de ti que decía sí, aunque sangrara por dentro. Cuando comiences a poner límites, los que se alimentaban de tu energía sentirán que pierden poder. Intentarán culparte, manipularte, recordarte quién eras. No porque estén en tu contra, sino porque tu crecimiento los confronta con su propia inmovilidad. Pero escucha esto con firmeza. No debes detener tu transformación para no incomodar a quienes nunca hicieron espacio para tu verdad. La vida se expande cuando tú te expandes. Y quien no pueda acompañarte en esa expansión, simplemente no está destinado a seguir tu ritmo. Empiezas a rodearte de personas que aportan presencia, no drama. Personas que se acerquen a ti no porque necesiten consumir tu energía, sino porque saben construir intercambio. Personas que te escuchan sin pedirte que te encojas. Personas que aman sin exigir sacrificios disfrazados de lealtad. Y en ese ambiente nuevo, uno que todavía estás aprendiendo a habitar, empieza a florecer tu verdadera esencia. No la esencia moldeada por el trauma, sino la esencia que nace del autoconocimiento, de la compasión hacia ti mismo, de la dignidad emocional. Ahí descubres algo que quizá nunca supiste. Tu sensibilidad no era un error, era tu brújula. Solo estaba dirigida hacia el lugar equivocado. Y ahora, por fin, empieza a apuntar hacia ti. Antes de pasar al siguiente tramo, permíteme preguntarte algo desde la intimidad de este proceso. ¿Puedes sentir cómo, poco a poco, algo dentro de ti está regresando a casa? A veces no es evidente, pero es real. Y ese retorno marcará el inicio de todo lo que viene después. La sensibilidad que siempre creíste un peso comienza a revelarse como tu mayor fortaleza. Por primera vez, no sientes desde el miedo, sino desde la raíz. Ya no te desbordas, fluyes, ya no absorbes, percibes, ya no te anulas para sostener vínculos. Ahora te eliges a ti incluso mientras amas. Y ese cambio, aunque parezca sutil, es un renacer completo. Tu energía, que antes se escapaba como agua entre las manos, ahora se queda contigo. Y en ese regreso aparece algo que no habías experimentado en mucho tiempo. Presencia, presencia real, contigo, con tus decisiones, con tu vida. Empiezas a crear desde la abundancia, a relacionarte sin miedo, a hablar desde la verdad y no desde la necesidad. Y mientras todo esto se despliega, entiendes que tu camino nunca fue hacia afuera, siempre fue hacia adentro, hacia ese centro que pasaste años escondiendo detrás de la entrega, detrás del sacrificio,
detrás de la idea de que merecías amor solo cuando te perdías a ti mismo. Pero ahora lo sabes. Tu valor no se mide en cuánto te sacrificas, sino en cuánto te permites ser. Comprendes que el amor que buscabas afuera era, en realidad, el que necesitabas aprender a darte. Ese amor que no exige desaparecimiento. Ese amor que no demanda heroísmo. Ese amor que sostiene y nutre sin condiciones. El amor que nace del reconocimiento profundo de tu propia existencia. Miras atrás y ves el camino recorrido. Ves al niño que tuviste que abandonar para sobrevivir. Ves al adulto que cargó con historias que no le pertenecían. Ves la confusión, la culpa, la repetición. Pero también ves el despertar, la valentía, las primeras grietas en la muralla, la primera respiración profunda después de años de tensión. Y entonces lo entiendes. No has sido débil. Has sido demasiado fuerte durante demasiado tiempo. La vida no te pedía que resistieras. Te pedía que sintieras. Te pedía que miraras dentro, que abrazaras lo que evitaste, que abrieras la puerta donde se escondía tu herida más antigua. Y al hacerlo, algo se alineó, algo se acomodó, algo se liberó. De pronto, ya no cargas el mundo sobre los hombros. Ya no te sientes responsable del caos emocional ajeno. Ya no necesitas anticiparte a cada silencio para sobrevivir. Por fin puedes descansar en ti mismo. Por fin puedes respirar sin miedo. Por fin puedes ser. La sombra de la madre, esa presencia simbólica que moldeó tus primeros vínculos, deja de ser la arquitecta de tu destino emocional. Ya no elige el dolor por ti. No te empuja hacia lo que te hiere. Ahora es distinta. Se ha integrado. Se ha suavizado. Y desde esa integración nace un tipo de libertad que nunca habías sentido antes. La libertad de no repetir. La libertad de no mendigar. La libertad de no desaparecer. La libertad de amar sin perderte. Y desde ese lugar, desde esa claridad nueva, comienzas a notar que algo florece dentro de ti con naturalidad. Creatividad, intuición, propósito, serenidad. Todo lo que estaba en pausa comienza a despertar. Te das cuenta de que el dolor que cargaste no era un castigo, sino una iniciación, una oportunidad para encontrarte, para reconstruirte, para volver a ti. Y ahora que has llegado tan lejos, queda algo más por comprender. No estás solo. Nunca lo estuviste. A veces la soledad era simplemente el espacio que necesitabas para escucharte, para reconocerte, para recordar quién eras antes de aprender a temer. Y ahora que has llegado a este punto, ahora que has visto tus sombras sin huir, ahora que has aprendido a sentir sin desaparecer, quiero decirte algo. Tu historia no termina aquí. Recién comienza. Porque cuando eliges verdad sobre repetición, dignidad sobre sacrificio, raíz sobre miedo, entonces por primera vez caminas la vida como quien se sabe entero. Y si este recorrido resonó contigo, si sentiste que estas palabras tocaron algo que nadie había visto, si descubriste una parte de ti que llevaba años esperando ser nombrada, entonces este es el momento perfecto para dar un paso más. Suscríbete, deja tu comentario y comparte este mensaje. No para alimentar un algoritmo, sino para recordar que este tipo de procesos no se viven en silencio, se viven acompañados. Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de ti estás aprendiendo a liberar? Porque tu historia importa, tu sanación importa, y tu voz, aunque tiemble, merece ser escuchada. Gracias por caminar hasta aquí. Gracias por mirar hacia adentro. Gracias por permitir que estas palabras te acompañen. Lo que viene ahora es vida, y por primera vez, es tuya.